Probablemente entre 4 y 5 es la posibilidad de que haya la confusión entre los síntomas de gastritis y los síntomas del reflujo, puesto que ambos están originados específicamente en el esófago y en el estómago, cada uno respectivamente. Depende de que en el momento en que se haga el diagnóstico y esto dependerá mucho de los síntomas que tenga el paciente y la necesidad del paciente de hacer su diagnóstico consultando a un médico. Si en determinado momento el paciente cuando inicia con sus síntomas que son progresivos generalmente consulta al médico, al gastroenterólogo, al cirujano, probablemente la posibilidad de que se complique será muy baja, puesto que se le da el tratamiento. El problema es que esta enfermedad es lentamente progresiva y el paciente se va acostumbrando poco a poco a sentir sus molestias, las va reconociendo como parte de él, deja evolucionar el tiempo y cuando ya se hace el diagnóstico porque ha progresado mucho la enfermedad, puede llegar a 4 o 5 teniendo manifestaciones importantes, reflujo importante, quemaduras en el esófago, esofagitis, que pueden ir desde el grado 1 hasta el grado 4 y que necesitarán un tratamiento más agresivo que el que normalmente pudiera tenerse. Bueno, si tomamos en cuenta que hay dos tipos principales de enfermedad por reflujo, la enfermedad por reflujo no erosiva y la enfermedad por reflujo erosiva, y paso a explicar, cuando hablamos de enfermedad por reflujo no erosiva, en general, los pacientes nos refieren a nosotros que tienen característicamente el reflujo, o sea, esa sensación de quemazón detrás del esófago, del esternón, que sube, que les quema. Típicamente dicen, doctor, traigo un dragón aquí en la garganta y en la parte del pecho. Esa es característicamente no erosiva porque cuando hacemos una endoscopia, hasta el 70% de los pacientes no reportan nada en la endoscopia, pero eso nosotros ya lo sabemos, de tal manera que tomando en cuenta las características de lo que nos dice el paciente, de sus síntomas y esta endoscopia, hablamos de enfermedad por reflujo no erosiva. Pero cuando hablamos de enfermedad por reflujo erosiva, en donde la endoscopía ya hay lesiones que pueden ser esofagitis grado A, B, C o D, y que nosotros la identificamos, ahí sí, en la enfermedad por reflujo erosiva, puede ser enfermedad atípica, en donde haya molestias como ardor en las encías, como tronido de oídos, como dolor en cuello, como mareo, como sinusitis, que son características atípicas de la enfermedad por reflujo, en donde ya se tiene una probabilidad de tener que darle al paciente un mejor tratamiento o un mayor tratamiento durante más tiempo. Yo creo que es muy importante porque debemos saber que la enfermedad por reflujo es la enfermedad del tubo digestivo que más altera la calidad de vida del paciente y lo afecta porque generalmente tiene que pensar qué es lo que va a comer, que no va a tener que comer irritantes, que va a tener que disminuir las comidas grasas, que va a tener que modificar la cama elevándola completamente, que no va a tener que traer ropa apretada, que va a tener que dejar el tabaco, que va a tener que dejar el alcohol. Todas estas modificaciones son importantes para el paciente y son importantes para el tratamiento, además del tratamiento farmacológico, que probablemente en algunos casos pueda ser el 50 y el 50%. Lamentablemente es, como les comentaba, frecuente porque el paciente se va acostumbrando. Ahorita tengo poquito reflujo, pero es porque comí esa comida irritante. Pasa el tiempo, es que estuvo el fin de semana muy intenso en cuanto a comidas y bebidas. Es que no dormí bien y es que lo van dejando y lo van dejando y esto puede provocar que haya una progresión de la enfermedad, de tal manera que los pacientes se van acostumbrando y en el momento en que se acostumbran va la enfermedad evolucionando
tratamiento, a veces con exacerbaciones y remisiones, a veces más altas, a veces más bajas, a veces nada más toman bicarbonato, Alka-Seltzer, algún antiácido de uso común y lo dejan. Y la evolución progresa y tiene que hacerse una revisión más a profundidad cuando nosotros revisamos al paciente en el consultorio